Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Juan capítulo 8, versículo 21 al 30, vamos a leer todos unánimes juntos. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando en estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, para que la palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada. Y el propósito de la palabra es que tengamos la vida y la vida en abundancia. Entonces oremos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y nosotros estamos aquí reunidos en tu nombre, anhelando todas las cosas que vienen de ti. Nosotros necesitamos de tu palabra, obrando en nosotros, vivificándonos, Señor, mostrándonos la verdad, llevándonos a tus pies, Señor. Entonces obra con tu Espíritu Santo. Revélanos toda la palabra, Señor, a nuestro ser. Muéstranos. Y que nosotros, Señor, nos podamos arrodillar. Ayúdanos, Señor. Quita todo pensamiento que se haya levantado en contra del conocimiento de Cristo. Le quita todo prejuicio. Circuncida nuestro corazón. Quita toda altivez, Señor. Y que nosotros por fin, Señor, al recibir tu palabra, con toda humildad nos postremos ante ella. Gracias por este tiempo, Señor. Unge mis labios, Padre Celestial. Dame la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Que yo no me atreva a hablar por mi propia cuenta, Señor. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Lo que vamos a aprender hoy de Dios es que Dios es verdadero o que Dios es altísimo. Usted sabe, cuando uno lee la Escritura, el propósito de la Escritura es conocer a Dios. Para eso está escrito. Para eso está escrito la palabra, para eso está la revelación. Nosotros tenemos la fe en la cual Dios se ha dado a conocer. Él se ha revelado, Él se ha mostrado. Y con cada parte de la Escritura, lo que nosotros estamos haciendo es conociendo a Dios. ¿Para qué un estudiante de medicina gasta 6 años memorizando tantas cosas? Memoriza nombres de huesos, huecos de huesos, memoriza elementos químicos, memoriza funciones, memoriza procesos, memoriza músculos, memoriza... ¿Para qué? Para conocer el cuerpo humano. Conociendo el cuerpo humano, él puede determinar qué está fallando, por ejemplo. Entonces, para eso es que se desgaste la medicina. Nuestra medicina es una carrera tan dura. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es complejo como quién sabe qué, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, cuando nosotros estamos conociendo la palabra, es para conocer acerca de Dios. ¿Por qué? Mire conmigo Juan capítulo 17, versículo 3. Es uno de los versículos favoritos de Palabra Viva. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, ¿qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y cuando habla de ese conocimiento, no es el conocimiento intelectual. El hombre puede esforzarse, lo hemos hablado. La teología es el esfuerzo del hombre por tratar de entender
a Dios. Me encantó que el seminario no era un seminario teológico, por ejemplo, sino que era un seminario de historia. Entonces la historia se va a poner a meterse en asuntos teológicos si Dios es la sustancia de la forma que se reveló manifestándose en el mundo corpóreo después de pasar por la inmaterialidad del tercer cielo. No va a hablar nada de eso. Sino que es decir, mire, la iglesia primitiva se desarrolló así, esto sucedió, estos fueron los líderes, estos fueron los movimientos, este era el estado del mundo, esta es la forma como se movía la política. Pero, aunque usted conozca al dedillo la historia de la iglesia, de la cristiandad, no quiere decir que usted conozca a Dios. Si no conoce a Dios, ¿qué? No tiene la vida. Y ese conocimiento no es el conocimiento intelectual, sino es el conocimiento que se da a través de la relación. Lo habíamos hablado el domingo pasado. Juan el Bautista dio testimonio acerca de la verdad, dio testimonio acerca de Jesús, pero no conoció a Jesús, no creyó en Jesús. ¿Usted se imagina eso tan triste? Que uno dé testimonio, el más grande de todos los profetas es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos los profetas morían diciendo, va a venir el Mesías, va a nacer en Belén, van a pagar 30 monedas de plata por él, lo van a enterrar con los ricos, va a morir en medio de los impíos, no van a quebrar ninguno de sus huesos, va a ser de la tribu de Judá, va a ser el renuevo de Isaí, todas las profecías. Pero ellos morían sin ver. Pero Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted se imagina eso? Ser el último profeta y el profeta que lo señala específicamente a él. Pero a pesar de ser el último profeta, a pesar de haber recibido la revelación, ojo, del Espíritu Santo, para que, a pesar de haber tenido la manifestación espiritual, porque Juan el Bautista oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan el Bautista vio la visión del Espíritu Santo que descendía como paloma sobre Jesús, porque había recibido la revelación profética que sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. No creyó. ¿Usted entiende que la revelación del Espíritu es más que las manifestaciones extrasensoriales? Es más, a veces las manifestaciones extrasensoriales pierden a las personas porque se meten en unos misticismos equivocados. Espiritual no es tener las manifestaciones. Los brujos tienen manifestaciones, los endemoniados tienen manifestaciones. Espiritual es poder ver la palabra de Dios, la revelación acerca de Jesucristo. Y eso es ser espiritual. Y eso no se logra con el intelecto. Eso no es una cuestión que se logra por medio del conocimiento intelectual, sino del corazón que se arrodilla ante la palabra de Jesús. Y ese es el conocimiento más alto. Esa es la expresión del ser humano eterna, trascendental, por el Espíritu de Dios. Cuando nosotros decimos espiritual, no se equivoque. Cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo se está moviendo, no se equivoque. No son las manifestaciones, sí, hay señales de poder, claro que sí, claro que sí. Pero realmente la manifestación del Espíritu Santo es cuando una vida es transformada. Y ese es el mayor de los portentos espirituales, la mayor de las señales espirituales. Porque 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno volvió a arrodillarse delante de Jesús. En él se cumplió el propósito del Espíritu Santo. En los otros 9 no, aunque fueron sanados. Entonces hemos de entender qué significa ser espiritual. Hemos de entender cómo es la obra del Espíritu Santo. Hemos de saber que ser lleno del Espíritu es poder ver en la palabra la revelación de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que acercarnos de una manera correcta. Esta es la vida eterna. ¿Qué? Que te conozcan. Por eso nosotros cuando miramos la Escritura, comenzamos a leer, estamos pensando, ¿qué nos quiere revelar acerca de Dios? Y ahí dice, ¿no? Porque Dios es verdadero. Dice ahí el versículo, estoy en 8, versículo 26,
Pero el que me envió, ¿qué? Es verdadero. Pero cuando está hablando de verdadero, también está diciendo al principio, me voy arriba, pero ustedes son ¿qué? De abajo. ¿Y qué significa arriba? ¿Qué significa Dios altísimo? Cuando estamos hablando de Dios altísimo, pues como nosotros estamos en espacio temporal, nosotros somos espaciotemporales. Entonces cuando nos dicen arriba, ¿usted qué hace? Pero usted sabe, ¿no? Usted no está mirando para arriba porque Colombia, el globo terráqueo queda al lado. Entonces está mirando, es así. Sí, esto está mirando para allá. Y los del Polo Sur, ¿para dónde están mirando? Para arriba. Para abajo. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que el universo está así y no está así? ¿Entiende que eso, mirar para arriba no es el asunto? Cuando la Biblia habla de ver arriba, o el cielo arriba, está hablando de un nivel, de una dimensión que no es la dimensión física, es la dimensión ¿qué? Espiritual. Cuando Jesús dice subo, no es subo, sino paso a ese nivel, paso a esa dimensión espiritual que el hombre no puede ver. Y cuando la Biblia dice que Dios es altísimo, es que Dios pertenece, Dios es espíritu. Dios es esa dimensión a la cual nosotros solamente podemos acceder por medio de la palabra de Jesús. Mire conmigo Juan, capítulo 6. Ay, cómo es de buena la Biblia, ¿no? Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. ¿Cuál es la forma del hombre que es carne de acceder al espíritu? Por medio de la palabra. Y esa forma de acceder al espíritu es lo que la Biblia llamará la vida. No es la vida física, es la vida espiritual, es esa relación con Dios, con lo altísimo, con lo espiritual. Estamos viendo Dios es altísimo, número capítulo 24, versículo 10. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, he aquí los has bendecido ya 3 veces, ahora huye a tu lugar, yo te dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio, mas lo que hablé Jehová, eso diré yo. He aquí ahora yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ve, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que ha visto la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab, destruirá a todos los hijos de Sem. Este era un profeta de Dios, pero un profeta caído. Este profeta había caído. Y entonces este profeta iba tras el lucro, tras el dinero. Entonces lo contrató el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Vaya, maldiga, ¿no? Señal inequívoca de si una persona sirve a Dios o no. ¿Cuál es? Si maldice o bendice. Porque quien sirve al Padre jamás maldecirá. Él nos mandó a bendecir, jamás a maldecir. No puede salir esa palabra de nuestra boca. Diferente si nosotros estamos reconociendo, por ejemplo, que los espíritus caídos son malditos, ya están en esa condición y los echamos fuera. Así les habla Jesús. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Pero nosotros no estamos maldiciendo a las personas. ¿Nosotros qué hacemos por las personas? Siempre las bendecimos. Siempre las bendecimos. Porque eso es lo que nos mandó el Padre, no podemos maldecir. Entonces, este Balac, cuando lo contratan para maldecir a Israel, él le dijo, pues mire, yo quiero el dinerito, entonces deme el dinerito. Pero, una ventaja de Balaam, yo haré solamente lo que Dios ponga en mi boca. Y Dios puso solamente ¿qué? Bendecir.
Y él bendice y bendice. Cuando se pone bravísimo le dice, pero maldígalos, hijo, no, es que no hay agüero, no hay hechicería, no hay sortilegio, no hay brujería. ¿Usted está temeroso de la brujería? No hay brujería contra los hijos de Dios, no hay. Porque no ve que Dios decidió ¿qué? Bendecirnos. El único que podría maldecir su espíritu, ¿quién es? Usted mismo. Porque Dios lo bendijo. Pero es que bendición o maldiciones, bendición es andar en el camino de Dios, maldición es no andar en su camino. ¿Quién es el único que puede decidir no andar en el camino de Dios? Dios quiere que usted ande en su camino. ¿No es que usted es el que no quiere andar? Entonces usted mismo se está haciendo a usted ¿qué? Maldito. Nadie lo maldice. Nadie lo maldice. ¿Y usted quiere bendecir a sus hijos? ¿Qué tiene que hacer usted? Andar en los caminos del Señor. Porque Él trae bendición por 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces la bendición generacional, la maldición generacional, desde Adán todos somos malditos, porque Adán se apartó de la palabra de Dios. Pero desde usted, sus generaciones pueden ser ¿qué? Benditas. Porque usted decide andar en el camino del Señor. Eso es una belleza de palabra. Pero aquí está hablando Balaam de la revelación del Dios Altísimo, que le ha dado a abrir los ojos, que le ha dado a conocer ¿qué? La revelación del Dios Altísimo. Mire conmigo Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Shab, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este Melquisedec, por favor, todavía no vuelva a preguntar quién es Melquisedec. Algunos dicen que Melquisedec es Jesús. No, señor, no han leído la Biblia. No han leído la Biblia porque en Hebreos nos especifica que el sacerdocio de Jesús es del orden de Melquisedec. No es que Jesús sea Melquisedec, sino que ese sacerdocio, Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo. No es un sacerdocio dado por la ley. ¿Qué es un sacerdote? Sacerdote es el que sirve de mediador entre Dios y los hombres. Y los hombres podían decir: ay, Giovanni, tú me pareces tan buena gente, tan querido, te vamos a nombrar nuestro sacerdote. O Giovanni podía decir: yo soy tan querido y tan buena gente, yo me voy a hacer sacerdote. Pero esos sacerdocios es de los hombres. Pero hay un sacerdocio diferente, el sacerdocio de Dios. Y ese sacerdocio solamente, ojo, solamente lo tiene ¿quién? El Señor Jesús, y por el Señor Jesús ahora lo tiene toda la iglesia. No, a mí el Señor me ungió sacerdote viejo, salga corriendo porque ese man se le corrió el champú. Mire, usted tiene que tener los ojos muy abiertos. Cuando una persona en una iglesia se empieza a creer la revelación última del Espíritu Santo y el ungido mesiánico que contiene los dones sacerdotales y la revelación absoluta de la palabra que el Espíritu Santo le mostró, salga corriendo. Salga corriendo. Porque solamente uno. ¿Quién? Jesús. Solamente uno. Y a través de Jesús, ¿qué? La iglesia, todos nosotros, ya todos tenemos la unción del Santo, ya el Espíritu Santo reposa sobre todos, así lo dirá 1 de Juan. Entonces ya no nos pueden engañar, si nosotros estamos parados sobre la palabra. Si no nos paramos sobre la palabra, mire, usted se volverá pasto de los charlatanes. Pero parados sobre la palabra, ¿sí? No lo pueden engañar, no le pueden mentir. No, es que a mí el Espíritu Santo me mostró claritico, y muéstreme la palabra. No, esta es la palabra, entonces no me hable carreta. No le mostró el Espíritu Santo, usted está hablando palabras, además blasfemia contra el Espíritu Santo, palabras que no serán perdonadas ni en este siglo ni en el venidero. Se está metiendo en líos, maestro. Pero cuando nosotros tenemos la revelación del Espíritu Santo por medio de la palabra, ahí sí, nada que hacer. Nos arrodillamos delante de esa revelación.
Y dice que Melquisedec, sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo. ¿Entienden lo que estamos diciendo cuando decimos Altísimo, no? Trascendental, espiritual, que no es de este mundo, que supera este sistema, el creador, el absoluto, el trascendente. Dios, el de arriba, no de aquí, sino el de arriba. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo decimos la dimensión espiritual? ¿Cómo la indicamos? Creo que antes nos tocaría decir el de arriba de aquí, porque lo único que nosotros tenemos de Dios está es ¿dónde? En nuestro espíritu. El de aquí. Y eso de aquí no salió de nosotros, nos llegó por la palabra de Él, que es espiritual. Esa palabra nos conectó, nos llegó de lo alto, por el Espíritu Santo de la promesa. Por eso cuando uno entiende las funciones de las tres personas de la deidad, es tan claro. En agosto comenzaremos otra vez el seminario. El segundo semestre, si usted no ha tomado el primero, no tome el segundo. Espérese hasta el próximo año, que en febrero comenzaremos el primer semestre. Si Dios nos da vida. Ojalá nos dé vida. Hay tanto por hacer. Me asusto a veces por eso. Yo dije, Señor, tanto por qué hacer. ¿Dios es qué? Altísimo. Dios es altísimo. Mire conmigo Lucas capítulo 1, versículo 76. Yo no sé si hay una delicia más grande que poder entender la palabra de Dios. No la hay. Esa es la mayor experiencia. Poder entender, poder conocerlo, poder disfrutar como miel, ¿no? Dice el versículo 76, tú, niño, profeta, ¿qué? Del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El Altísimo. ¿Dios es qué? Altísimo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, eso es lo que la palabra de Dios llama la fe. En la religión, ¿qué es fe? En la religión fe es esto. Pero imagínense que yo no supiera que ahí hay piso. Hay un teólogo que describe así la fe. La fe son los pasos de un ciego en una habitación oscura que no se puede ver. No, maestro. Por más teólogo que sea, está muy mal. No ha leído la palabra. Es que la religión enseña que fe es como una fuercita, ¿no? Mi mamá es muy chistosa que dice, mire, tómese una agua de hierbas, pero póngale fe. Yo le miro, ¿qué quiere decir eso, mamá? Póngale una fuercita, ¿sí? Me va a funcionar. No, se muere, no le funciona. O los intelectuales piensan, cuando los intelectuales se meten en un terreno donde no pueden comprobar eso ya le pertenece a la fe, o sea, a la ambigüedad, a la creencia personal. Por eso digo que nosotros estamos parados tan sólidos en cuanto al conocimiento de Dios, aún frente a la teología. ¿Por qué? ¿Para qué es la fe? Mire, Hebreos capítulo 11. Se me acercaban las señoras mayores de la iglesia, decían, pero pastor, tan bueno el conferencista. Claro que le falta conocer, ¿no? ¿Qué? La fe. Bueno, de verdad, excelente hombre. Pocas personas yo conozco que tengan tanta erudición. Quisiera conocer más para poder traerlas, ¿no? Pero la gente de la iglesia, entiende, la gente del común de nuestra iglesia, entiende un conocimiento más alto, el de la fe. Pero no la fe religiosa, no la fe ambigua, no la fe que, bueno, por fe, como elucubrando quién sabe qué, sino que es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Usted sabe, sin fe es imposible vivir la vida espiritual. Porque no ve que usted no cree. Eso es como
como que uno sabe que se necesita el proceso de paz, pero no cree en las partes. Y uno sabe, uno anhela, uno quisiera. Necesitamos, pero es que no es que no creemos en las partes porque han mostrado tantas ambigüedades. Pero queremos creer, no. En este caso, si una persona no tiene fe, ¿qué? No puede. La fe se te nota. La fe se le nota a usted en su vida real, en su vida práctica. Si usted está andando por fe o por vista. Si usted realmente cree en la segunda venida del Señor, si usted cree en que usted va a tener la resurrección de los muertos, si usted cree que usted es más que carne, que usted es alma y espíritu, si usted realmente tiene su tesoro en los cielos o en la tierra, se le nota. Se le nota. No, yo creo, viejo, pero si ni siquiera, ¿sí? Ni siquiera es capaz de dar las dos blancas, viejo. Ni siquiera. No me diga que tiene fe, usted no cree. Porque usted está pensando en lo que puede palpar. Ellos, aunque estaban viendo a Jesús, no tuvieron fe, Juan capítulo 8. Pero la fe es saber que lo que Dios ha dicho en su palabra es absolutamente cierto. Y Él ha permitido, mire, Dios siendo Dios, ha permitido que nosotros podamos comprobar. Por eso es que usted sabe que Herodes tenía fe. ¿Por qué? Porque sabemos que Herodes tenía fe. Ay, está diciendo una herejía. Herodes tenía fe. ¿Por qué? Él mandó a preguntar. ¿Dónde dice la escritura que ha de nacer el Mesías? Y le dijeron los escribas y los fariseos en Belén de Judá y dijo, perfecto. Y ahora actuó conforme a eso que sabía, que creyó. Vayan y maten a todos los niños, porque ahí está el Mesías. ¿Usted entiende que usted no da esa orden si usted no la cree? Lo que pasa es que hay diferentes tipos de fe, para que no termine mirándome así, que tan raro. ¿Usted sabe que los demonios tienen fe? ¿No me cree? Mire conmigo en Santiago capítulo 2, versículo 19. Para que usted no salga hoy diciendo que el pastor enseñó que tenga la fe de Herodes. No. Lo que pasa es que usted no sabe qué es fe. ¿Qué es fe? Dice, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También que los demonios creen y tiemblan. En otras versiones dirá, se arrodillan ante la palabra de Dios. ¿No ve que los demonios son más obedientes que los cristianos? Porque uno le dice al demonio fuera. ¿Y qué hace el demonio? Sale. Pero no ve que Dios nos dijo, mire, vaya, haga, reciba el Espíritu Santo, tenga las señales, vaya y predique el Evangelio. ¿Y nosotros qué hacemos? No obedecemos. Entonces, no obedecemos porque no tenemos ¿qué? Fe. Nosotros no somos capaces de entregar nuestra vida para la obra porque no tenemos fe. ¿Usted por qué cree que Caro a los 74 años, ay, mi mamá necesito que venga al servicio del culto, ¿por qué Caro a los 74 años está dando la vida con los niños del Siruma? Con los niños de ese barrio que queda cerca a Santa Marta. ¿Por qué? ¿Para que reconozcan que ella es linda? ¿Porque está ganando dinero? Al contrario, ella está sacando de su pecunio para hacer la obra. Porque tiene que fe. Ella cree que Dios está preparando un lugar para ella en el cielo. Y eso es fe. Por eso donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Su tesoro no está en el cielo. Su tesoro está aquí, en su empleo, en sus hijos, en sus bienes, en su carro, en sus vacaciones, en su confort. ¿Qué hago? ¿Voy a la iglesia o me voy a parrandear? Me voy a parrandear. Porque usted cree más en el placer que le puede proporcionar eso que en el placer que le puede dar Dios. Pero ni siquiera en el placer de acá. Es que las cosas de Dios nos dan placer acá. Pero entiéndalo, habrá un gozo eterno que nadie podrá robar. Habrá un gozo absoluto, eterno.
Pero eso se nota, se nota. ¿No ve? Esta mujer daba ¿qué? Dos blancas daba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía ¿qué? Estaba creyendo que estaba haciendo, dice ahí en Hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, el universo, lo creado, fue hecho de lo que no sé qué, no se veía. Lo que no se ve es la palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve es la palabra. Lo que se espera es el cumplimiento de la palabra. Fe es creer que la palabra que salió de la boca de Jesús es ¿qué? Verdad. Y por esa palabra, como dijo Pedro, traté de pescar toda la noche, pero por tu palabra echaré la red. Y sacó 153 pescados, ¿es que dice la Escritura? Por fe andamos, por fe, porque Él prometió, Él dijo, Él nos habló. Él dijo, mire, ¿sabe qué? No estén afanosos por nada, porque ¿quién le puede añadir a su estatura un codo? ¿Alguno de ustedes le puede añadir 10 centímetros? Bueno, no estamos hablando de los tacones de las señoras, porque hoy en día ponen esos tacones, pues claro. Pero ¿alguien puede hacer que sus huesos se estiren o su cuerpo se estire? Nadie puede añadirle a su estatura un codo. Eso quiere decir, nosotros podemos cambiar con nuestra preocupación las circunstancias. Entonces, ¿para qué se preocupa? Confía en Dios, confía en Dios. ¿No tiene cuidado de los pajaritos? ¿O ha visto usted un pajarito pidiendo comida? Ay, déme comer. No, los pajaritos tienen comida, aunque usted no se las dé. Y las flores se visten con mejores galas que usted. ¿Y quién las viste? ¿Cuánto más no hará el Padre a los que son sus hijos? ¿Entiende por qué no tenemos preocupación? Y uno se trata de afanar. Pero inmediatamente se acuerda de la palabra, Señor, tú dijiste, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones con acción de gracias delante de Dios. Entonces, ¿qué hace uno? Ora. ¿Y después qué ora? ¿Qué? Espera. Bueno o malo será lo mejor. ¿Qué nos pueden hacer? ¿Matarnos? ¿No ve que ya tenemos la vida eterna? Y después de ahí para abajo, entonces, ¿cuál es el problema? ¿No ve que Dios usará todas las cosas para bien? ¿No, Él no miente? Entonces, ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Orar, ¿ya? Y después de orar, ¿qué? Tranquilo. Eso es fe. No es una fuercita. No es un salto a ciegas. No. Es que nosotros por la palabra del Señor echamos la red, por la palabra de Dios caminamos sobre las aguas, por la palabra del Señor vamos a buscar la moneda, el estartero en la boca del pez, por la palabra del Señor veremos que la higuera se secará. Por la palabra del Señor estamos esperando su segunda venida. Por la palabra del Señor sabemos que Él está preparando una morada eterna en los cielos. Por la palabra de Él sabemos que somos herederos. Por la palabra de Él recibimos la promesa del Espíritu Santo. Por la palabra de Él echamos fuera a los demonios. Por la palabra de Él hablamos en nuevas lenguas. Por la palabra de Él imponemos manos sobre los enfermos para que sean sanados. Por la palabra de Él nos congregamos en su nombre, sabiendo que este culto está llegando delante de su presencia. Por la palabra de Él sabemos que nos perdonó los pecados. Por la palabra de Él tenemos la libertad. Y eso, todo lo que he dicho, es la vida eterna, el conocimiento de la verdad, la fe. No me diga que no es espectacular. No me diga que eso no le da a usted un peso de gloria, dice la Biblia. Un eterno peso de gloria. ¿Quién puede destruirnos? ¿Quién puede abatirnos? ¿Quién puede dañarnos? Porque nosotros no tememos al que puede destruir el cuerpo, sino al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, que es el Señor. A Él tememos y solamente a Él servimos y solamente ante Él nos arrodillamos. Y ese conocimiento es más alto que todas las cosas de este mundo. ¿Quién? Si Dios está con nosotros, ¿qué? ¿Quién contra nosotros? Pero entiende que eso es más que un cliché. Entiende que esa es la fe, esa es la base, esa es la seguridad. Eso es como un ladrillo que nos tragamos y que de ahí no lo saca nadie. Por más fuerza que haga, no va a salir de ahí.
Porque ahí está. Y en Él vivimos y somos y nos movemos. No tememos lo que pueda hacer el enemigo. No nos dejamos abatir por las circunstancias. Me miró o no me miró. Me sonrió o no me sonrió. Las cosas están funcionando o no están funcionando. No, hermano. Nosotros estamos parados sobre la roca, aunque vengan vientos y tempestades y ríos. Nuestra casa no caerá porque está fundada sobre la roca, sobre su palabra. Dios es verdadero. Dios es altísimo. Y nosotros estamos en Él. Hemos permanecido en la verdad. No hay nada como Él. No hay nada como Él. Juan capítulo 8, versículo 21. Pero antes de leer el 21, tenemos que leer el antecedente. El antecedente, que es el versículo 19. Todo lo que acabo de hablar es el resumen. Dios siempre va a hablar mejor que nosotros. Es el versículo 19. Dice: ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Entiende por qué no tiene fe? Porque no lo conocen ni a Él, ni al Padre. Ellos conocen la ley, ellos conocen las escrituras, ellos conocen lo que hablan los profetas, pero no conocen. Mire, es que es muy absurdo. Usted puede conocer la Biblia. Yo me memoricé la Biblia en 8 meses. No hable carreta, viejo, no sea místico. No hable carreta, nadie se memoriza la Biblia. O bueno, no, nadie se la memoriza. Puede ser que se memorizara la Biblia, pero ¿sabe qué? Puede memorizarse la Biblia y no conocerlo a Él. Los escribas, los fariseos sabían, conocían las escrituras, pero no encontraban la dirección. Daban vueltas alrededor de Él y lo miraban y leían, y eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro, pero ¿cómo así? Y la escritura que dice, pero tú eres, sí, y Él estaba haciendo las señales. Estaba cumpliendo y veían al ciego de nacimiento y ¿de verdad usted era ciego? Viejo, ¿para qué voy a mentir? No le creemos. Le preguntaban a los papás, ¿de verdad él era ciego? Y los papás decían, sí, él era ciego. Entonces él es el Mesías. Entonces papás por convenir, no, eso sí no sé. Eso sí, pregúntenle a él. ¿De verdad era ciego? ¿Por qué me preguntan otra vez? ¿Quiere hacerse sus discípulos? No queremos hacernos sus discípulos. ¿Se da cuenta que no quiere llegar a la verdad? ¿Se da cuenta que es una cuestión de terquedad? ¿Se da cuenta que no es que no tenga las pruebas, que no tenga las señales, sino que no quiere creer? ¿Y saben qué? Ese es el pecado imperdonable. El Señor perdona el asesinato, el Señor perdona el robo, el Señor perdona la mentira. Hay solamente un pecado imperdonable. ¿Qué? No creer. ¿Se entiende ese corazón malo de incredulidad? Tiene que ser demasiado malo para no creer, para rechazar el amor de Dios, para rechazar el perdón de los pecados, para rechazar la manifestación clara que Dios mostró en su Hijo Jesucristo, para no tener ¿qué? Fe. Por eso el necio es el que no tiene fe. El necio, dice la Biblia en la Escritura, el necio es el que dice en su corazón que no hay Dios. Usted es el más tonto de los retontos. Dice el versículo 21, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A dónde va Él? Al cielo de los cielos. En Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. ¿Se da cuenta que hay diferentes niveles de fe? Usted puede creer en Dios y no creer en Jesús. Los judíos creían en Dios y no creyeron en Jesús. Herodes creía en las Escrituras y no creyó en Jesús. Los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero no son salvos. Diferentes niveles de ¿qué? De fe. Pero hay gente que tiene menos fe que los demonios inclusive. ¿Usted cree que Dios es uno? Bueno, ya, por lo menos tiene fe de demonio. Perfecto.
¿Y usted cree que Jesús es el de que hablaba en las Escrituras? Perfecto, ya tiene fe de Herodes. ¿Y cree que Dios merece la honra? Bueno, ya tiene fe de fariseo. Pero solamente quien recibe la verdad tendrá la fe del Hijo, el que entrega su vida para servirle a Él. Y lo siento, ni los demonios son salvos, ni Herodes fue salvo, ni los fariseos fueron salvos. Solamente quien entrega su vida a Dios será salvo. Por eso Él dice, donde yo voy, ustedes ¿qué? No pueden venir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Hasta los fariseos sabían que si una persona se quitaba la vida, estaba en graves problemas, ¿no? Que estaba fuera, ¿no? Y les dijo, vosotros sois ¿qué? De abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy del mundo. Hay dos personas, hay dos tipos de personas, los del mundo y los del cielo. Y usted decide a cuál va a pertenecer. ¿Está andando por las cosas del mundo? ¿Vive por las cosas del mundo? ¿Usted se mete con las cosas del mundo? Es que no tiene sentido, entiéndame que no tiene sentido si usted está andando como el mundo, si su aspiración es el mundo. ¿Qué dice la Biblia? El mundo pasa y sus deseos. Dice en 1 Juan capítulo 2, hijitos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre que hablo de este versículo, me acuerdo de ese joven que me dijo, yo primero voy a ser famoso y después le voy a servir a Dios. Y como no pudo ser famoso, entonces ahora le está sirviendo a Dios. ¿Entiende que es un asalariado? ¿Entiende que es un asalariado? Como fracasó en el mundo. Pero su opción primera no era Dios. Su opción primera era ¿qué? El mundo. Y Dios tan bueno que no lo dejó ni siquiera ejercer en el mundo. Pero entiende tan triste que él está sirviendo a Dios no porque ame a Dios como su razón de ser, sino porque es un asalariado y entonces no ve cómo más usar su vida para sacar un dinerito. Y puede ser que sea excelente, que predique muy bien, que haga, pero entiende dónde está su corazón en todo caso, ¿en dónde? Si aparecerá una oportunidad para irse detrás del mundo y volverse famoso, él será el Shakiro colombiano. Y dejará todo, y dejará al Padre, y se volverá atrás, porque a él le gusta es que la fama. Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿De dónde somos? ¿De arriba o de abajo? ¿Dónde tenemos nuestro tesoro? ¿En el cielo o aquí abajo? ¿Dónde tenemos nuestro corazón? ¿Amamos el mundo o amamos a Dios? Y a mí me da vergüenza que la iglesia se ha vuelto mundana. Y que cuando llega una persona nueva a la iglesia, la gente que la acoge le enseña no a amar a Dios, le enseña es amar a ¿qué? Al mundo. Y los mismos cristianos le están diciendo a la gente, venga viejo, eso no hay problema, echémonos una canita al aire, hagamos las cosas mal, tengamos las relaciones ilícitas, emborrachémonos, vámonos de parranda, hagamos todas las truanerías, robemos, mintamos. Dentro de la iglesia la gente está robando, dentro de la iglesia la gente está estafando a los hermanos, dentro de la iglesia, que son las prácticas de ¿qué? Del mundo. Eso está bien en el mundo, porque el mundo está buscando sus deseos. El problema es cuando veamos la iniquidad desoladora en el lugar donde no debe de estar, o sea, en la iglesia. Entonces ha llegado ¿qué? La apostasía y el Señor viene pronto. Aleluya. Aleluya. Está bien. Eso es lo que nos hace es gozo, ¿no? Pero por otro lado tristeza. Pero es necesario que venga la apostasía, dice la Biblia. Es necesario que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, ¿qué? Se enfríe.
Es más, mucha gente cuando conoce la verdad se enfría. Cuando estaban debajo del faraón, cuando les obligaban, cuando les exigían, cuando el pastor decía, es que si no ayuna no puede, y es que se sienta y lo pongo en disciplina, y váyase al aposento alto, y baje al lugar de reposo, y párese sobre los maíces, y entonces ahí sí la gente temblaba y limpiaba el piso con la lengua, para que pasara el ungido del Señor. Pero cuando han conocido la verdad, entonces ya no lo aman. ¿Amaban a quién? Al hombre, pero no amaban al Creador. Y nosotros hemos de amarlo con amor inalterable, hemos de entregarle la vida, hemos de vivir para Él, ¿entiende? Eso no es la emoción de un día, porque le aseguro, entre más camine, más dura se pondrá la batalla, para que usted se desanime, para que usted se deje vencer, para que usted piense, ay no, yo lo que quiero estar es en una isla, viendo el mar y leyendo. ¿Para qué me desgasto tanto en este mundo? La familia, hasta el gato se opondrá para que usted haga la voluntad de Dios. Y si el gato se opone, ¿qué toca hacer con el gato? Meterlo en un balde y regalarlo. Usted no me va a molestar la vida de fe. Vamos a seguir hasta, mire, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nosotros, mire, hemos hecho una labor titánica en la iglesia, de enseñarle a la gente a amar a Dios, no obligarlo, no por obligación, no por subyugamiento, no por liderazgo, sino por amor. Y estamos viendo los frutos, y esos frutos son tan dulces. Ver cómo Ceci está predicando silenciosamente, sin aspavientos, la obra allá con la gente. Cómo Sori está haciendo la obra, cómo Miguel, cómo... A veces hasta me da miedo hablarlo desde el púlpito, ¿no? Porque a veces uno habla desde el púlpito y la persona se cae. Entonces ya se eleva y se cree quién sabe qué. Bueno, pero es parte de la vida de fe. Muy bien, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, ¿entienden que ese es el pecado imperdonable? No creer que Él es el Hijo de Dios. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? No han creído, no saben, no tienen ni idea. Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio he dicho. Pero ahí cuando dice lo que desde el principio os he dicho, en esa frase, Él está hablando en arameo. En esa frase, Él está hablando como Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, habiendo hablado desde el principio, entienda que esa es la frase de Dios. Y cuando Él está diciendo, acaba de decir dos cosas que absolutamente afirman la deidad de Jesús. Primero, yo soy. Ustedes no creen que yo soy. Fíjense que no añadió algo. No dijo, ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes no creen que yo soy el Mesías. Ustedes no creen que yo soy... No, usted dijo, ustedes no creen que yo soy. Y como no creen que yo soy, en su pecado morirán. ¿Y saben qué? Soy lo que he dicho desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. De nuevo, Jesús no se atreverá a hablar por su propia cuenta. Jesús no se atreverá a hablar por su propia cuenta. De modo que nosotros jamás hablaremos. No voy a hablar tanta carreta. No vaya a decir mentiras. Mire, con la palabra tenemos que... Venga el lunes, cuando comencemos otra vez el lunes, la sexta temporada de Los que quieren dar la vida. Venga el lunes o venga el miércoles a la repetición por la mañana. Vale la pena. Aprender a respetar la palabra. Aprender a darle lugar, aprender a arrodillarnos, aprender a no añadir ni a quitar. ¿Para qué le sirve aprender la voluntad de Dios si no respeta la palabra y le añade y le quita? ¿Para qué? Se está metiendo en calzas prietas, se está metiendo en un problema muy grueso con Dios. Dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Usted sabe cuál es la señal para los incrédulos?
Imagínense Dios tan bueno, tan misericordioso. Ellos no querían creer, veían que sanaba, veían que volvía la vista, veían que daba la vida a los muertos, veían que cumplía las profecías, veían que no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre. Entonces dijo, no se les va a dar sino una señal. Mire conmigo Mateo capítulo 12. ¿Cuál es la señal de los incrédulos? Desde el 39. Él respondió y le dijo, generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. ¿Cuál es la señal para los incrédulos? La muerte y la resurrección. Jesús resucitó. Y si no creen en eso, no hay nada que hacer. Dice, porque el que envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. ¿Se acuerdan que todos lo dejaron solo? Y ustedes todos me van a dejar solo. Ahí, usted quiere el beneplácito de la gente, no va a durar ni una semana en la vida de fe. Picos hoy, patadas mañana. Hoy lo bendicen, oh Padre bueno, que nos has iluminado con tu verdad. Y al otro día le dirán, demonio inmundo, maldito que se ha desviado. Y entonces imagínese, usted tiene una baja autoestima, se fregó. Se fregó. Nuestra estima no puede estar basada en lo que los hombres hablen de nosotros. Es más, cuando hablen bien de ustedes, teman. Así dice la Escritura. Pero el Padre dijo, ¿saben qué? Él dijo, ustedes todos me van a dejar. ¿Saben qué? Yo nunca he estado solo. El Padre siempre ha estado conmigo. Dice, hablándole estas cosas, que muchos creyeron en Él. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre Celestial, nosotros te damos tantas gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Nosotros nos regocijamos en tu nombre, nos gozamos. Señor, es una maravilla tu palabra. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida que darnos, Señor Jesús? Es la seguridad, la certeza, la convicción. ¿En quién hemos creído, Señor? Ayúdanos ahora con esa certeza y esa convicción a arrodillarnos y a entregarte la vida, Padre Celestial. Comenzando por lo más pequeño, por lo mínimo, Señor, que en lo poco es fiel, en lo mucho será puesto. Ayúdanos realmente a mostrar nuestra fe, Señor. Ayúdanos a vivir nuestra fe. Ayúdanos a vivir la fe. La fe no es una idea intelectual. La fe es la acción nuestra, la respuesta nuestra ante tu palabra. Entonces que por tu palabra nosotros echemos la red, que por tu palabra nosotros andemos sobre las aguas, que por tu palabra nosotros saquemos el estartero del pez, que por tu palabra vayamos y prediquemos el evangelio a las naciones, llevando las señales, los prodigios, imponiendo manos sobre los enfermos, hablando en nuevas lenguas, Señor, echando fuera a los demonios. Que por la fe nosotros no estimemos esta vida como cosa que aferrarnos, sino que nuestra morada y nuestra esperanza esté en lo eterno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.